Esto. 1, 2, 3, Venga. 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, ok. Mira que no quede peor de empañar. Benissimo, è forte.
¿Quién sabe, no? Tienen que pensarlo. Señores comandantes, Ministro del Interior, Alto Comisionado para la Paz, por favor nos acompaña. Yo vi uno de sus más fieles seguidores ahí. ¿Sí? Ya lo digo y lo conozco. ¿Conocemos de niñez? Ah, no, ¿cuándo va a ir? No necesita gente. Decíamos que yo estoy allá, ella me está aquí, yo le abro un espacio. Claro que sí. Tuvo lugar en el municipio de Tame, Arauca, en donde participaron actores militares y civiles de la región. Se analizó la situación de orden público del departamento y se tomaron decisiones estratégicas para fortalecer la seguridad y la estabilidad de la región. En ese escenario nos acompañan el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, el gobernador de Arauca, los alcaldes de los diferentes municipios del departamento, entidades del orden nacional y territorial, así como la cúpula militar y de policía, quienes han sido parte fundamental de este análisis y de las acciones que serán implementadas. Es importante informar que estas declaraciones están siendo transmitidas por la red social Facebook de la Gobernación de Arauca, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. A continuación, el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, entregará las conclusiones principales de este Consejo de Seguridad y compartirá los compromisos adquiridos para garantizar la tranquilidad de la región. Adelante, señor ministro. En primer lugar, quiero reiterar la expresión de solidaridad del Gobierno Nacional, de nosotros, los ministros, de todos y cada uno de los funcionarios del Gobierno Nacional, por el asesinato de los soldados, el atentado que ha dejado heridos, mutilados, del Ejército Nacional en el ataque que la organización criminal realizó en Puerto Jordán. A las familias de los soldados asesinados, a las familias y a los propios soldados heridos, familias con las que esta mañana tuve oportunidad de hablar largamente en Bogotá. A todos y a todas ellas, nuestra expresión de solidaridad y de gratitud, porque esta es otra expresión del sacrificio que de manera permanente hacen soldados,
policías, miembros de fuerza pública de la patria. En segundo lugar, quiero expresar mis felicitaciones a la fuerza pública, a la Policía Nacional, a las fuerzas militares, por el golpe importante que dieron en el día de ayer con la captura de 6 personas, presuntos secuestradores de Uriel Libardo Parales Cardoso, ganadero de Cravo Norte. En la Operación Libertad, la acción conjunta entre la Policía Nacional, las fuerzas militares, Gaula de Policía y Gaula Militar, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, lograron las capturas en Arauca, en Nariño, en Valle del Cauca y en Cundinamarca, de alias Cabeza de Chigüiro, cabecilla de esta fracción de las disidencias, alias el Negro, alias el Flaco, alias el Gordo, alias Cali y alias la Negra, todos con antecedentes penales por diversos delitos y entre ellos el de homicidio. Se incautó además importante evidencia, entre esta evidencia un teléfono utilizado para exigir el dinero a la familia del secuestrado, que venían exigiendo 200 millones de pesos a esta familia. Sobre el Consejo, adicionalmente, se han venido adelantando otras acciones en el establecimiento de reclusión de Arauca. Una intervención que permitió incautar una cantidad de elementos, celulares, SIM card, armas blancas, marihuana, cocaína, una bandera alusiva al ELN, 3 pañoletas alusivas al ELN, y además se hizo el traslado de 25 personas privadas de libertad que se encontraban en este establecimiento, en un propósito también de dificultar, impedir que continúen desarrollando desde las cárceles actividades delictivas. En el Consejo de Seguridad estuvimos examinando el problema de la paz, lo que ha significado la no continuación del cese al fuego, pero decíamos que fundamentalmente no es por una decisión del gobierno nacional, que siempre ha estado en la mayor disposición de discutir, de negociar, de buscar caminos reales para la paz, sino por una decisión exclusivamente del Ejército de Liberación Nacional. Sabemos que mandatarios locales, sociedad civil, muchas personas en Arauca consideran que lo más adecuado es volver a decretar un cese, pero hemos informado en el Consejo de Seguridad que no fue precisamente por decisión del gobierno, que antes, desde hace semanas antes del 3 de agosto, la fecha que estaba prevista para terminar el cese al fuego con esa organización, se había insistido al Ejército de Liberación Nacional que diera muestras reales de su voluntad de paz, que implicaba naturalmente la voluntad de continuar los diálogos
de seguir en la mesa, que el Ejército de Liberación Nacional, no el gobierno, congeló y que en los últimos meses no tuvo ninguna reunión, no tuvo ninguna operatividad de esa mesa, precisamente porque el ELN, fue su afirmación, declaraba congeladas las negociaciones. Pero además se les había dicho que era indispensable que, con toda la voluntad que tendrían que demostrar, se estableciera en el funcionamiento eficaz, real, del mecanismo de verificación del cese, porque para el gobierno no puede haber cese sin verificación, y en todo caso tampoco un cese cuando no hay una mesa de negociación. El cese no es un fin en sí mismo. El cese al fuego lo que pretende es generar espacios en los que las conversaciones de paz puedan desarrollarse con mayor facilidad, con mayor provecho. Pero entonces, hasta último minuto, y tampoco todavía, ya casi 2 meses después, se ha recibido una señal del ELN diferente a los atentados terroristas que viene cometiendo, no solo contra la fuerza pública, sino también contra los oleoductos, en una acción que en los últimos días ha generado más de 27 atentados contra el oleoducto, contra los oleoductos. Entonces, frente a esta situación, lo que planteamos es que las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen que continuar cumpliendo con su responsabilidad, con su obligación constitucional y legal de proteger a la población y establecer un control efectivo del territorio. Y esa es la orden del presidente de la República a la fuerza pública, que es además el mandato contenido en la Constitución Política, lo cual significa, como se había planteado en un Consejo de Seguridad anterior y como se verificó hoy en los cumplimientos, que las fuerzas militares y la Policía Nacional deben incrementar sus capacidades para fortalecer ese control del territorio. Hay, en ese sentido, unas acciones que no voy a detallar, de botes para el control fluvial que entraron en funcionamiento, otros que van a entrar en funcionamiento, mayor cantidad de soldados, presencia sobre todo en la policía, de policía judicial y de inteligencia, porque igualmente definimos en el Consejo de Seguridad que una acción importante es la que tiene que realizar la Fiscalía General de la Nación, apoyada por la inteligencia de todos los organismos, pero también por la Policía Judicial, y que en esa medida procuraremos con la Fiscal General que, revisando las capacidades reales de la Fiscalía en Arauca, en cuanto a la cantidad de fiscales y a la cantidad de integrantes del CTI, pero igualmente con la Policía Nacional, con el general Salamanca, las capacidades, el incremento en Policía Judicial, desde esa otra perspectiva para enfrentar la criminalidad, exista igualmente un fortalecimiento real en Arauca. Que entonces, de un lado,
la capacidad militar que es indispensable y de otro lado la capacidad en la investigación judicial para la que es tan necesaria la inteligencia, en un trabajo conjunto de la inteligencia tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional, con la Fiscalía General, podamos igualmente ir avanzando en la desarticulación de las organizaciones ilegales en el departamento. Se habló también del tema de seguridad de alcaldes, la necesidad que la Unidad Nacional de Protección revise en la situación. El delegado de la UNP precisamente afirmó que para el comité, el CERREN de la próxima semana, se presentarán casos de alcaldes cuya seguridad debe revisarse, tomar medidas de protección, debe plantearse en el comité. Y algo que expuso el ministro del Interior, que es importante destacar también, porque dentro de la política del gobierno no es tampoco la acción de fuerzas militares y de Policía Nacional la manera como vamos a poder obtener una paz estable y duradera, que lo que se requiere es la transformación de los territorios como garantía de la paz. Y entonces el señor ministro del Interior nos presentó en todo el proyecto que se viene desarrollando y bajo su liderazgo para cumplir los acuerdos de paz con las FARC del 2016, lo que significa en los municipios PEDED la especial atención para el desarrollo territorial, en lo que igualmente, como lo planteaba alguno de los alcaldes, es necesario revisar la situación de los municipios que no tienen esa característica, pero que están igualmente con necesidad de transformaciones en sus territorios, de mejorar las condiciones de vida de la población, con lo que viene desarrollando el ministro Cristo en todo el país, la atención igualmente al departamento de Arauca. La expresión, para concluir, del comisionado de paz reconociendo esta realidad, reconociendo la voluntad que se ha tenido no solo desde su oficina, desde la delegación del gobierno, sino del propio presidente de la República, y la necesidad para poder avanzar, volver a hablar de negociación, la necesidad de que el Ejército de Liberación Nacional dé claras muestras de su voluntad de paz. Muchas gracias. Sí. Creo que ya el ministro de Defensa lo dijo casi todo a nombre del gobierno nacional, de todo el gobierno, de nuestras fuerzas militares. 3 mensajes muy concretos quiero algunos destacar y otros comentar con ustedes que complementan el completo informe del ministro de Defensa. Primero, reiterar a nombre del gobierno, del ministro del Ministerio del Interior, nuestra solidaridad no solamente con las fuerzas militares y de policía, con las familias de nuestros soldados fallecidos y heridos por cuenta del atentado,
sino, señor gobernador, señor alcalde, señores alcaldes, también con la población civil de Arauca, con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos, que en los últimos meses han venido siendo amenazados y asesinados por los distintos grupos que aquí en Arauca, a pesar de la voluntad de paz del gobierno, persisten en el camino de la violencia. Lo dijo muy claro el ministro de Defensa. El gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz con estos grupos, especialmente con el ELN, que ha venido